Hoy se va a conmemorar el 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con lo cual se consumó la independencia. El presidente Joe Biden había sido invitado por el presidente López Obrador, pero dijo, no, tengo algunos problemas. En la agenda luego se anunció que vendría en su representación el secretario de Estado, Antony Blinken. El viernes pasado el presidente tuvo que confirmar que no venía Antony Blinken, pero no fue únicamente esto que la prensa política considera un desaire, sino que hubo mucho más a lo largo de la semana que nos sugiere que algo está sucediendo con la relación bilateral. Saludo a Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV en Washington. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya vi tus espléndidas y maravillosas fotografías de Washington, lo que me dice, ya regresaste a tu casa, Ariel. Oye, Ariel. Ya estamos en casa, ya estamos en la capital estadounidense. Déjame hacer un pequeñísimo resumen de lo que sucedió la semana pasada. Primero, el presidente López Obrador dijo el lunes de la semana pasada que ya se habían vacunado a todos los municipios fronterizos, por lo cual no veía ningún inconveniente de que se reabriera la frontera, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, le responde indirectamente diciendo, pues no vamos a abrir la frontera. Luego de la nada, el miércoles, quiero decir, sin ningún contexto, el miércoles el Departamento de Estado anuncia que triplica la recompensa de 5 a 15 millones de dólares por la información que pudiera conducir a la captura y al proceso, a la sentencia de Ismael El Mayo Zambada, quien considera el principal líder del narcotráfico en México. Me llama mucho la atención esto porque, primero, ese nivel de recompensa que yo recuerde solamente existe sobre Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y en México, Ismael El Mayo Zambada no tiene abierta ninguna carpeta de investigador, el jefe del cártel de Sinaloa o del Pacífico, como también se le conoce. Y finalmente, pues la no llegada de Antony Blinken, aunque en la víspera que esto se anunciara, y tú estabas en Nueva York en ese momento, en la reunión con los cancilleres de México y Centroamérica, insistió en el respeto al Estado de Derecho para garantizar las inversiones, que no se refería a Centroamérica, se refería a México. Todo esto, Ariel, conociendo cómo se manejan los símbolos en la política de Estados Unidos, de Washington particularmente, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir? ¿Qué es lo que podemos interpretar, Ariel? Mira, por un lado está la parte del análisis, Raimundo, y por otro lado está lo que me dijo una fuente del gobierno de Estados Unidos. Cuando me enteré de que Blinken no iba a México, le pregunté, primero, si te parece, vamos al análisis. Todos estos antecedentes que bien marcas, sobre todo el de la reunión que tuvo lugar en el marco, más bien al margen de Naciones Unidas, pero bueno, en Nueva York, y dado que ambos cancilleres estaban allí en Naciones Unidas, porque en la reunión no solamente hubo cancilleres, hubo varios embajadores, y en realidad el más importante pues era el canciller Marcelo Ebrard. Efectivamente, dijeron que se debía respetar el Estado de Derecho, llamaron a combatir la corrupción para dar más confianza a las inversiones y a las oportunidades económicas. Esta parte parecería importante porque se da, como dices, un día después de que triplican la recompensa por Ismael El Mayo Zambada, y por otras cuestiones de las cuales hemos venido dando cuenta aquí en este espacio, en el sentido de la preocupación de Estados Unidos, sobre todo de la DEA, pero también de otras agencias, por que las operaciones en México están muy disminuidas, prácticamente paradas, por la ley que impide a los agentes operar más o menos libremente como lo hacían antes. Entonces, hay aquí estas señales que pueden dar contexto a esta decisión de que Blinken no vaya, pero también hay una cosa
que, digamos, agregaría a este contexto, y es el hecho de que en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el gobierno en general, en Estados Unidos, no les gustó que el presidente cubano tuviera tal papel en la celebración de independencia en México y que Nicolás Maduro y el presidente cubano estuvieran en la reunión de la CELAC en México. No les gusta este acercamiento. Ahora, en el gobierno de Estados Unidos en general, lo percibo, pero no es solamente una percepción así, digamos, superficial, está informada por lo que me dicen mis fuentes. En el gobierno de Estados Unidos hay una suerte de autoimposición de no hablar mal en público del presidente López Obrador y de su gobierno de ninguna manera. No criticarlo en público, no dar ningún pie a que venga una crítica en público de Estados Unidos del gobierno. Pero eso no quiere decir que no manden señales o que de repente no hablen con los periodistas de tal o cual tema. Entonces, es un hecho que no les gustó, me lo han dicho ya, la presencia del presidente de Cuba y de Nicolás Maduro allí en México. Todas estas señales pues podrían dar a entender que hay ahí no quisiera decir cierto enfriamiento, pero sí quizás la intención de Estados Unidos de decirle a México: nosotros queremos ir por acá, tú te estás yendo por allá, no vamos entonces en este momento a visitarte. Eso por un lado. Pero por el otro lado, y aquí es lo que no me cuadra, tengo una fuente, bueno, tengo varias, pero una fuente específica en esta ocasión que es muy confiable del lado estadounidense. No quisiera, por compromiso que hice para que pudiera hablar conmigo, no quisiera decir de qué agencia o de qué instancia de gobierno, pero una fuente que es para mí muy confiable y que en otras ocasiones la he consultado y no me ha fallado nunca, hasta ahora, no me ha fallado, me dijo que la cuestión de que Blinken no vaya a México no tiene que ver con nada más que con el hecho de que se pospuso unos días y que él tenía algo en la agenda y que por eso no va ahora a México, pero que se pospuso unos días. Yo le dije días, semanas, meses, y me dijo días, quizás semanas, pero no meses. Y me lo dijo con tal seguridad y no se tomó el tiempo en explicarme por qué, que francamente me sorprendió el hecho de que después de todo este contexto que has dado y del que hemos platicado, me digan que simplemente se pospuso un poco la visita de Blinken. De toda suerte, pospuesta o no, pues el hecho es que Blinken ya no va a la celebración de la entrada del ejército trigarante, que esa era, digamos, la ocasión especial para la cual se esperaba su presencia. Pero ya veremos si es solo una posposición o si es una manera de, otra vez, aunque sea hablando conmigo en confidencia, en confianza, es una forma de no golpear o de no generar algún tipo de tensión o de desaire al presidente López Obrador y a su gobierno. Raimundo. Sí, bueno, no es lo mismo que venga Blinken de acuerdo con la calendarización de lo que son las reuniones bilaterales. Exactamente. A que venga invitado en representación del presidente Biden a una conmemoración tan importante para México, tan importante para el presidente. Pero déjame brincar un poco dentro de este mismo contexto. Estaba yo leyendo hace unos días un texto, un ensayo de Shannon O'Neill, tú la conoces muy bien, que es la experta en América Latina del Consejo de Asuntos Exteriores allá en Nueva York, sobre el caso de China y América Latina. Claro, ella positivamente lo mencionaba, esta es una oportunidad, decía, no una amenaza. Y sin embargo, el tema de China es algo, y la relación en América Latina es algo que no les gusta mucho. ¿Cómo han percibido el que en la clausura de la CELAC el sábado antepasado, el presidente chino Xi Jinping enviara un discurso grabado felicitando a la CELAC? No les gustó el discurso grabado, no les gustó, repito, la presencia de Nicolás Maduro, no les gustó la presencia de Díaz-Canel, del presidente cubano, y no les gusta, desde antes me lo dijeron,
pues que quisieran perfilar a la CELAC. Al final creo que no se habló de ello como tal, pero que quisieran perfilar a la CELAC como un sustituto de la OEA, por razones que son obvias. El gran papel de Estados Unidos en la OEA pues no es inexistente en la CELAC. Entonces, no les gusta nada ninguna de esas cosas, y por eso es que probablemente estemos aquí analizando, tú y yo, Raimundo, si esto es simplemente el contexto de este aparente desaire del gobierno de Estados Unidos, incluso con la presencia ya no del presidente, sino de un secretario de Estado en esta conmemoración. Veremos si fue realmente una cuestión de agenda y las cosas no están conectadas, o si simplemente 2 más 2 son 4 y sí estaban conectadas, pero no quieren generar nada en público de malestar con el presidente López Obrador y su gobierno. Decían, tú recordarás, decían las reglas de Moscú que le daban a los agentes de la CIA en la Guerra Fría, que voy a traducir al vuelo, pero decían más o menos así, ¿no? Cuando ocurre una cosa, pues es la vida. Cuando ocurren 2 es coincidencia, cuando ocurran 3 es una acción enemiga. Entonces, bueno, vamos a ver si la tercera se consuma. Así es, Ariel. Bueno, la semiótica en las relaciones bilaterales. Muchísimas gracias, Ariel. Muy buen día y síguete cuidando. A ti y al auditorio. Buenos días.